Dios les bendiga en gran manera en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hermosa hora que Dios nos está regalando. Les doy la bienvenida a esta cápsula de poder de fe y tenemos una palabra de Dios para ti, para tu corazón, para edificación del pueblo de Dios. El día de hoy será a través del tema la necesidad de conocer a Dios. La palabra de Dios que vamos a leer está en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12. Dice aquí en el nombre de Jesús: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Miren, amados, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dice aquí que estos hombres no conocían a Jehová. ¿Por qué no conocían a Jehová? ¿Y por qué se llega a esta deducción lógica de que ellos no conocían a Dios? Pues precisamente porque no tenían temor reverente a Dios. Ellos eran los sacerdotes del templo en aquel tiempo, ¿verdad? Donde vivió Elí. Elí era el sumo sacerdote y sus hijos habían heredado el sacerdocio por linaje, como Dios había especificado a través de la ley de Moisés, que los descendientes de Aarón serían sacerdotes para siempre sobre la casa de Jehová. Y dice aquí la palabra del Señor que estos hijos de Elí eran impíos de corazón porque no conocían a Dios, no tenían conocimiento de Dios. ¿Qué era lo que los hacía impíos a estos hombres? El desconocimiento de Dios les permitía a estos hombres de alguna manera obrar de manera contraria a lo que Dios había establecido. No respetaban ninguna de las tradiciones que Dios había establecido en la ley de Moisés, no respetaban ni honraban el ministerio que se les había entregado y las cosas santas que estaban a su cargo, a su manejo o bajo su manejo, bajo su conducción en el templo de Dios. Ellos hacían, cuando las ofrendas venían a ser ofrecidas, ellos tomaban primero las ofrendas antes que ofrecérselas al Señor Jesús, a Dios Todopoderoso. También se acostaban con las mujeres que servían en el templo, cometiendo todo tipo de impiedad en la casa de Jehová. No respetaban la presencia de Dios. Amados, y quizás esto que estoy leyendo, que es bastante doloroso lo que estoy leyendo aquí, si nos enfocamos en este tiempo, nos daremos cuenta que estamos cayendo en el mismo mal que los hijos de Elí cayeron en aquel tiempo, porque muchos hombres impíos en los altares no respetan la presencia de Dios. No voy a hablar de ropa ni voy a hablar de vestimenta, pero lenguajes vulgares, todo tipo de situaciones. Y ahí entra, hermanos, la falta de decencia en el altar, la falta de respeto al altar, la inobservancia de las cosas santas, de lo que Dios puso allí y de que el altar se supone que es el lugar para bendecir el pueblo a través de la presencia de Dios que se derrama en el vaso que él tiene puesto en el altar. Entonces, si el vaso no se cuida, como pasaba con los de Elí, recuerden que la palabra de Dios dice que cuando Dios escoge a Samuel era porque no había visiones ya en Israel y porque no había palabra de Dios. ¿Y saben cuál era la fuente de que no hubiera palabra de Dios ni visiones? Un sacerdote corrompido. Cuando un altar está corrompido, cuando los actores del altar están corrompidos, cuando los que tienen que llevar la palabra de Dios están corrompidos como los hijos de Elí, no puede haber palabra. Cuando el impío gobierna, amados, dice la palabra del Señor que el pueblo gime, y el pueblo gemía porque no había palabra de Dios, el pueblo gemía porque no había consejo de Dios, el pueblo gemía porque no había dirección de Dios para obrar en aquel tiempo, porque los que estaban llamados a llevar la palabra, los que estaban llamados a presentarle a Dios al pueblo, ellos mismos estaban corrompidos en sus propias concupiscencias. Y es allí que Dios decide destruirlos. Y eso, mis hermanos, precisamente surge en el corazón de esa gente, de esos hombres que estaban llamados por Dios, pero no obedecieron a Dios por la falta de conocimiento de Dios. Esa falta de conocimiento es la falta de revelación. Esa falta de revelación trae falta de reverencia, falta de temor reverente. Esa falta de uno mismo limitarse a ciertas acciones para no ofender la presencia de Dios. Estos hombres no tenían eso. Ellos hacían todo lo contrario a lo que la ley de Moisés estaba dejando establecido o dejaba escrito claramente. O sea, aunque ellos conocían la ley, no tenían conocimiento del Jehová, del Dios de esa ley, y por tanto no respetaban a ese Dios y hacían lo que bien les parecía. Eso al final les costó la vida a ellos. Ambos perecieron en el mismo día conforme a la palabra que Dios dio a Samuel. Un juicio directo que había sido dado por un hombre de Dios también al sacerdote Elí, y que posteriormente el mismo Samuel confirmó esta palabra. Así que es necesario que conozcamos a Dios, porque conocer a Dios nos va a ayudar a no ofenderle, a no faltarle, a respetarle, a honrarle, a amarlo, a cuidar esa presencia. Así que es necesario que conozcas al Dios que te están predicando en tu iglesia. Tienes que tener una experiencia íntima con ese Dios que te están predicando. Tienes que tener una experiencia íntima con el Espíritu Santo de Dios, porque Él te va a llevar al conocimiento pleno de Jesús y Él te va a llevar a conocer el corazón del Padre. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y espero que tengas un hermoso día. Amén.